Saludos, qué bueno que estén en un episodio más en Elian Verónica desde la Diestra. Hoy vamos a estar hablando un tema que a mí me toca muchísimo porque trabajo con familias y con adolescentes y es un tema que no se suele hablar con regularidad en nuestro país. Es que yo creo que los temas más importantes en Puerto Rico no se suelen hablar, ¿verdad?, con la intencionalidad y con al ritmo que deberíamos de estar tocándolo. Son temas de los que yo considero que deberían de ser estrellas, temas de campañas sociales continuas en nuestro país, pero que lamentablemente todavía no hemos llegado a ese punto de comprender la magnitud de este tipo de situaciones. Me refiero específicamente a la pornografía infantil. En este canal ustedes habrán notado que yo desarrollo una diversidad de temas sociales, quizás un poco políticos, pero independientemente, ¿verdad?, del scoop, siempre son temas que influyen y que tocan a la familia, que tocan a los padres y que tocan a los niños. Y hoy quiero estar compartiendo con ustedes una entrevista que vamos a estar desarrollando el día de hoy muy importante. Nos acompaña el agente especial Alex Pacheco. Algunos de ustedes lo conocen porque sé que ha estado en muchos medios en nuestro país y que ha participado de diferentes estrategias, en diferentes programas, ¿verdad?, con la intencionalidad de educar a la población respecto a este tema de la pornografía infantil. Él es supervisor del grupo de explotación humana de niños y de adultos, que incluye niños y adultos de Homeland Security. Así que para mí es un honor y un placer que usted nos acompañe en la mañana de hoy para ir hablando, ¿verdad?, teniendo esta conversación respecto a la pornografía infantil y que la gente esté clara de cuál es la realidad en Puerto Rico. Gracias por la invitación y siempre a las órdenes, y para mí es un placer participar y conocerte personalmente, porque habíamos hablado a través de correos electrónicos y me habían hablado mucho de usted, pero ya estamos aquí nos conocimos ya. Pues qué bueno. Quisiera comenzar preguntando, ¿qué es la pornografía infantil? ¿Qué es eso de la porno infantil? Bueno, obviamente cuando hablamos de pornografía infantil es un tema que en la mayoría de los códigos penales del mundo se hace referencia. Pero nosotros estamos tratando de cambiar ese concepto de pornografía infantil a material con contenido de abuso sexual infantil. Y eso tiene una justificación. ¿Por qué? Porque cuando la gente habla de pornografía, puede haber una persona que le guste, le cause placer, excitación ver pornografía de adulto, ¿verdad? Ver pornografía. Entonces, cuando mencionamos pornografía, la gente puede pensar, bueno, pues entonces eso a mí me gusta, pero entonces entramos en el tema de infantil y pudiera haber una persona que se confunda entre me gusta lo que es infantil. Así que por eso nos estamos tratando de separar del tema de pornografía infantil, aunque sí está tipificado en los códigos penales en Puerto Rico igual y en de los Estados Unidos. La intención es como categorizarlo para que la gente esté clara de que esto es un delito, de que es abuso, de que no es aprobado, de que es una conducta que es prescrita en nuestra sociedad. Correcto. Esa es la intención del cambio. Esa es la intención y le llamamos material con contenido de abuso sexual infantil. Porque la pornografía, mucha gente lo considera como un entretenimiento. Como un entretenimiento. Sí. Así que desdibuja un poco entonces. Bueno, es un entretenimiento con niños, con menores de edad y no hay nada malo. Y obviamente, ¿verdad?, puede haber una persona que bajo el término pedofilia, ¿verdad?, ¿verdad?, que de cierta manera es amor por los niños. O sea, pudiera entender que eso es amor, lo que se está dando en esa escena, ¿verdad? Lo que está sucediendo en ese contenido es amor, es una expresión de amor. Cuando obviamente es una expresión, ¿verdad?, tipificada como delito, ¿verdad? Porque no se supone que adultos estén interactuando sexualmente con niños y obviamente es un delito que conlleva muchos años de cárcel. Eso que menciona es importante porque últimamente dentro de la discusión, no solamente, yo no creo que aquí mucho en Puerto Rico, yo creo que estas discusiones acá se tardan mucho en llegar, pero sí sé que internacionalmente organizaciones reconocidas o catalogadas como de derechos humanos tienen algunas dentro de estas propias organizaciones estos capítulos que están abogando por un cambio en la terminología también. Y dijiste amor a los niños, así que hay personas que están abogando porque, por ejemplo, no se utilice la palabra pedofilia, que se utilice MAP, ¿verdad? O sexual, una persona adulta que se siente atraída por un menor o amor por un menor, entre otras cosas. Así que qué interesante porque la gente no se da cuenta que muchos de estas lingüísticas se relaciona con el propósito
de ir quizás resquebrajando un poco esa línea de lo que es apropiado, de lo que no es apropiado y de qué cosas se pueden permitir, qué cosas no son permitidas entre un adulto y un menor de edad. Claro, y entonces cuando entramos a la definición, ¿verdad? Que es importante que la audiencia lo entienda. Nosotros hablamos de un menor de 18 años, ¿verdad? En el Código Penal de los Estados Unidos, que es el que yo enfuerzo, se habla de un menor de 18 años que esté en algún acto sexual, ya sea masturbación, un acto sexual orogenital, penetración, y obviamente donde haya un enfoque en el área lasciva o haya la exhibición del área lasciva de ese niño, esa niña o ese adolescente, ¿verdad? Y ahí entonces es que entra la definición de del material con contenido sexual infantil. Ok. Le pregunto, ¿cómo usted cree que surge este fenómeno? ¿Verdad? Cuando vamos a la historia, uno sabe que hay culturas y civilizaciones que han utilizado a los niños para gratificación sexual, vemos los griegos, entre otros, pero ya en esta época moderna, ¿cómo surge este fenómeno o cómo se va dando, desarrollando? Bueno, en términos investigativos, ¿verdad? De lo que ¿verdad? Lo que ha sido mi experiencia, y esto es previo a la Internet. Previo a la Internet, este material se movía a través del correo y era el servicio postal quien tenía la jurisdicción primaria dentro de las investigaciones de explotación sexual infantil. ¿Por qué? Porque obviamente se utilizaba ¿verdad? Un magazine, ¿verdad? Una revista. O simplemente fotos impresas, ¿verdad? Que las imprimían en algún lugar de imprimir fotos o inclusive hasta en residencia y se enviaba a través de correo. Luego de eso, obviamente el contacto era más limitado, ¿verdad? No había tanta interacción, no había tanta producción de ese material. Ahora bien, cuando comienza a entrar en Internet, obviamente las personas comúnmente se empiezan a conectar. ¿Verdad? A lo mejor para yo antes hablar contigo, pues tenía que enviarte una carta y así back and forth, ¿verdad? Pero al llegar la tecnología, nosotros podemos enviarnos un correo electrónico. Y entonces comenzó a distribuirse a través de las plataformas, ¿verdad? De correo electrónico y algunos sistemas de par a par, ¿verdad? De compartir, ¿verdad? No sé si recuerdas cuando se compartía música o se bajaba música de las diferentes plataformas. Pues de igual manera se empezó a transmitir y a producir este material. Lo que obviamente propulsa, ¿verdad? O incrementa la demanda, ¿verdad? Porque obviamente tenías una persona que enviaba 5 o 6 paquetes por correo y tenías 5 o 6 personas que le compraban. Pero ahora obviamente tienes una red donde te puedes conectar con alguien en China, en Rusia, en Panamá, en Colombia, en Santo Domingo y por mencionar algunos. Y entonces pues la demanda aumenta. Así que la explotación se dispara y obviamente sigue evolucionando. Antes pues veíamos más adolescentes como víctimas. Y las últimas órdenes de allanamiento y los últimos arrestos que nosotros hemos realizado aquí en Puerto Rico, hemos visto que las víctimas son inclusive hasta bebés. ¿Okay? Wow. Así que, ¿por qué? Porque aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ellos entienden, ¿verdad? Hay una filosofía entre ellos que cuando el niño o la niña empieza a verbalizar, ya es el momento de detener el abuso. ¿Por qué? Porque obviamente yo necesito un testimonio, ¿verdad? Digo, en algunos casos yo puedo probar un caso sin necesariamente tener un testimonio por pericia médica, ¿verdad? Por especialista, donde obviamente pues cuando el niño comienza a hablar, pues ya puede haber una revelación involuntaria en un salón, a una mamá, a un papá, dependiendo quién sea el agresor. Así que ciertamente ellos pues como que dicen, ¿sabes qué? Cuando empieza a hablar, es momento de detener el abuso y movernos hacia nuevas víctimas. Oh, wow. Así que, y obviamente, ¿verdad? Lo que hablábamos, que ciertamente este tipo de investigación conlleva una carga emocional para los investigadores porque están viendo, o sea, bebitos siendo penetrados, o sea, donde obviamente la cavidad de un adulto no está diseñada para las cavidades de los bebés, de los infantes. Así que obviamente lo que ven son escenas de crimen violentas. Qué increíble. Yo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los puertorriqueños no les pasa esto por la mente. O sea, que ha habido una transición de buscar, ¿verdad? Menores en un range quizás de 5 hasta adolescentes. Ahora estar enfocándose en otro tipo de víctimas, en víctimas que no pueden hablar, que son los bebés. Yo creo que al puertorriqueño ni le pasa eso por la mente. Y, ¿verdad? Yo creo que el puertorriqueño común y no se imagina que eso esté ocurriendo aquí en Puerto Rico. Recuerdo un caso
no muy lejano de, creo que era un padrastro con un bebé que se conecta con otro hombre aquí en Puerto Rico. Y aquí la gente se escandalizó porque dice, esto es inusual, esto no ocurre en Puerto Rico, pero la realidad es que escuchándolo entonces es más común de lo que nos recientemente, imaginamos. No sé si escuchaste el caso de la bebita de Ay Bonito, donde obviamente fue destruida, ¿verdad? De múltiples maneras. Así que, ¿verdad? La gente tiene que entender que en Puerto Rico hay mucho ofensor y ofensora sexual. Y en Puerto Rico hay un paraíso. Yo le digo que nuestra oficina tiene manos llenas y yo puedo traer 30 gentes a trabajar explotación en Puerto Rico y vamos a tener las manos llenas. Diariamente nosotros recibimos casos, nosotros tenemos un centro de comunicaciones 24 horas, 7 días a la semana que opera en Puerto Rico y diariamente nosotros recibimos consultas y querellas y es non-stop, o sea, no hay descanso. Y yo, escuchando eso, ¿verdad? También es importante que nosotros estemos conscientes de esto y las personas que vayan a escuchar este episodio, porque es uno de los crímenes casi siempre que no se reporta, el abuso de los niños, especialmente el sexual, de los menos reportados. Pornografía infantil también la gente no suele reportar. Y entonces hay un desfase entre lo que ustedes trabajan y entre los datos o estadísticas que presenta, vamos a decir, quizás el gobierno de Puerto Rico, las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Comunitarias, que quizás sus datos no concuerdan necesariamente con la realidad de este lamentable fenómeno. Sí, y qué bueno que hablas de eso porque en efecto aquí yo no tengo una estadística de cuántos casos no se reportan por cada reportado. Pero sí, yo tengo, ¿verdad? Varias experiencias donde hemos estado dando charlas de prevención porque nuestra agencia tiene un programa de prevención bien proactivo. Y yo he tenido personas, adultos mayores que se me acercan. Mira, mi tío me agredió sexualmente cuando yo tenía 7, 8 años. Y en ese momento, luego de, qué sé yo, 50, 60 años, es que ella puede hacer esa revelación. Obviamente ya ha pasado tanto tiempo que ¿verdad? Una investigación criminal pues no entraría en pie. Pero de igual manera, también tenemos las personas que cuando un menor hace una revelación, no le creen. Y aquí hay muchos factores. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que es la manipulación. Estos agresores y agresoras preparan a sus víctimas antes de llegar al abuso. Y una de las tácticas que utilizan, obviamente, es no le puedes decir a nadie. Si tú le dices esto a alguien, papá o mamá o tío o quien sea el agresor va a ir a la cárcel, ¿verdad? Que tú no quieres que yo vaya a la cárcel. Y también hemos tenido situaciones donde el agresor llega con una pistola y se la pone encima de la mesa y le dice, si tú le dices algo a alguien, yo voy a matar a tu mamá, a tu papá, a tu tío y a tus hermanitos. Y hemos encontrado armas de fuego, según las describen esos menores, en las órdenes de allanamiento. Así que ciertamente hay un problema de reportar y también cuando reportan, ¿verdad? Cómo esa familia toma esa revelación y cuánta credibilidad le da una madre o un padre, ¿verdad? Donde el menor le dice que algún miembro de la familia lo tocó inadecuadamente. Y ahí entonces, pues, no, pero es que eso no es nada. Entonces tratamos de minimizar y barrer un poquito debajo de la alfombra para que obviamente el proveedor de la casa no vaya a prisión o no se involucre una situación donde nosotros nos quedemos desprovistas del proveedor porque lo sacaron de la casa. Así que hay muchos factores por los cuales la gente no nos llegan los casos, no los reportan o ciertamente esas personas que reciben esa revelación no le creen a los niños. ¿Cuán ligada está la pornografía infantil con la trata humana? Porque aquí en Puerto Rico se habla de trata humana. Últimamente se está hablando más del concepto de trata humana y se está tratando de educar a la población para que pueda reportarlo como lo que es trata humana. Pero no se escucha en la discusión social pornografía infantil. Hablan de trata, pero no hacen la conexión con la pornografía infantil. ¿Hay en efecto una conexión entre este delito y el delito de trata humana? Pues mira, sí. Obviamente cuando hablamos de trata humana, dentro de la trata humana hay diferentes modalidades. Y una de ellas es el acto sexual comercial. ¿Verdad? Que como le pudiéramos llamar algún tipo de prostitución, a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero es un acto sexual comercial, donde alguien recibe algo de valor a intercambio de un acto sexualizado. Y en Puerto Rico, obviamente, hemos tenido casos como ese. Hace algún tiempo atrás, yo diría que probablemente hace como 6 meses, en noviembre del año pasado,
nosotros arrestamos una fémina, ¿verdad? Que se alega que utilizaba a una persona cercana a su núcleo familiar para que se involucrara en actos sexuales comerciales. Obviamente, eso es un caso que está en el proceso tribunal, o que solamente puedo hablar un poco de lo que se mencionó en el comunicado de prensa, pero sí ocurre. Y muchas veces esos actos sexuales comerciales se graban. Y ahí entonces estás, obviamente, cometiendo el delito de trata humana y cometiendo el delito de producción de material con contenido de abuso sexual infantil. Así que tienes una similitud, o los delitos en algún momento se emparejan y van a la par. Así que sí hay una relación. Obviamente, trata humana también hay servidumbre, ¿verdad? Cuando las personas son obligadas a trabajar, ¿verdad? Que es una de las modalidades también. Pero ciertamente la más que vemos en Puerto Rico son delitos donde se involucra el acto sexual comercial con menores. Hace algún tiempo atrás, me parece que fue en el 2014, nosotros arrestamos a una persona, un sacerdote en el área de Ay Bonito, Israel Berríos, y a ese señor se le acusó, ¿verdad? Entre otros, porque también tenemos a Bessián Peñalosa Carrasquillo, que también fue un caso donde también se le cargó con el delito de trata humana, porque esas personas dieron o algo de valor o simplemente cobraban o pagaban por esos actos sexuales comerciales. ¿Con menores? Con menores, sí, con menores. Así que ciertamente en Puerto Rico sí sucede. ¿Qué pasa? Estos tratantes, ¿verdad? Ellos entran en una dinámica también de manipulación, y es importante que la gente sepa que la víctima en los casos de trata humana no tiene que ser una persona que no tiene un estatus definido en los Estados Unidos. Puede ser un ciudadano americano. O sea, nosotros, la mayoría de los casos de nosotros en trata son personas... las víctimas o los sobrevivientes son ciudadanos americanos, o sea, son puertorriqueños. Así que ciertamente no tiene que haber una característica de inmigración. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando vemos los casos donde se involucran personas con estatus no definido, vemos que no, me amenazó, que me iban a deportar. Y obviamente también en los casos de violencia doméstica, violencia de género, no, me dijo que si la policía llegaba a mi casa, quien iba a salir perjudicada era yo, porque yo soy la que no está legalmente en los Estados Unidos. Y es importante que la gente entienda que nuestra agencia tiene ayudas para las víctimas que no tienen estatus definido en los Estados Unidos. Así que es un mito, ¿verdad?, que te van a deportar. O sea, la realidad es que no va a suceder de esa manera. Hay ayudas, visas, ¿verdad?, disponibles para ese tipo de personas. Pero en efecto hay una correlación en algunos casos, ¿verdad?, donde tenemos la persona que le gusta tener algún tipo de interacción sexual con niños, consigue una persona que le puede organizar eso, y entonces pues se graba esa conducta sexualizada. ¿Cuánto se estima, sobre todo ahora con toda la apertura que tenemos a través de las redes, ¿verdad? Yo he visto casos en los cuales se han tratado, ¿verdad?, de, por alguna manera, establecer algún cortapisa a las plataformas como Twitter u otras que saben del contenido, pero no han establecido unos mecanismos más sólidos para reportar y para quizás bloquear este tipo de material. ¿Cuánto más o menos podríamos decir que genera mucho, genera poco, este tipo, ¿verdad?, de, entre comillas, yo digo, industria? Porque alguien se está lucrando de esto y se lucra mucho, y ya vemos que no es solamente una persona que venda fotos por ahí o que comparta fotos a través. Es que hay, lamentablemente, grandes empresas que se lucran de alguna forma, indirecta o directamente, con este tipo de material. ¿Cuánto más o menos se estima este tipo de este negocio fenómeno pudiera ser más lucrativo que el narcotráfico? ¿Qué sucede? Wow. Con la diferencia que el narcotráfico, la droga no se produce en Puerto Rico, no se prepara en Puerto Rico, así que la droga tiene que moverse de un punto A, probablemente Centro-Suramérica, a llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Hay una persona que tiene que montar los kilos en una embarcación, arriesgarse a entrar por nuestras costas, que lo detenga la aduana, el CBP, lo detenga la Guardia Costanera, la policía, el negocio de la policía de Puerto Rico. Así que, obviamente, este tipo de delito lo puedes manejar tú desde este espacio, desde la intimidad de tu casa, donde tú entiendes, ¿verdad? Obviamente, al final del día le vamos a tocar la puerta, pero tú puedes entender que tienes cierto grado de privacidad y de protección, porque estás en el entorno de tu casa. Es una industria que lo puedes hacer a las 2 de la mañana como a las 8 de la mañana. Y ciertamente es una industria que mueve mucho dinero.
Nosotros inclusive... o más que el narcotráfico. Sí, es una industria... Claro, porque ¿y qué pasa? Cuando miras ¿verdad? El nivel de detección o el nivel de arrestos, pues que lo comparas con una persona que es un gatillero, ¿verdad? Que es un asesino a sueldo. Obviamente esta persona tiene que ir a robar, tiene que ir a hacer carjacking, tiene que ir a matar a alguien en la plena luz del día. Obviamente las posibilidades de que lo vean son mucho más altas. Y aquí pues tú estás en tu celular, inclusive no necesitas una gran plataforma porque desde un celular, una tableta, tú puedes. Y ahora, ¿verdad? Con la criptomoneda, con los diferentes métodos alternos de pago, pues también complica un poco más las investigaciones. Así que es bien complejo porque estamos hablando de internet, donde una persona no está en la calle. O sea, tú no estás, porque si tú estás siguiendo una organización criminal, esa organización criminal tiene que reunirse para cobrar el dinero por la droga, tiene que hacerle vigilancia, o sea, tiene que trabajar en la calle y exponerse. Humana, claro. Exacto. Acá, a través de un celular, las plataformas, conseguir las víctimas, ¿verdad? Y obviamente comienzas a trabajarlo y a venderlo. Inclusive nosotros hemos tenido casos en nuestra agencia en los Estados Unidos donde se hacen pay-per-view. O sea, tú tienes una persona que está a punto de agredir a un niño, una niña, un adolescente y promueve, como si fuera una pelea de boxeo, algún tipo de evento deportivo donde tú pagas por ver y promueve el que las personas paguen por ver ese abuso. Y entonces tú tienes una sección de 15, 20 minutos de un abuso, ¿verdad? De un abuso, obviamente, infantil, sexual. Y la gente paga y por ver. Y cuando vienes a ver, pues tienes 200, 300, 400 viewers pagando por ese tipo de contenido en vivo. Y obviamente son redes difíciles de infiltrar. Nosotros inclusive hemos visto casos donde entras en un grupo y cada día le piden a todos los usuarios que publiquen la foto de un niño con algo particular escrito en la barriga del niño. Así que entramos en un grupo y yo, el moderador, te digo, ¿quieres permanecer en el grupo un día más? Búscate un niño y escríbele ABC, número 1, y mándame una foto. Y mañana es como si fuera un código de confirmación, ¿verdad? ¿Sabes que tenemos el authentication en los celulares y en las cuentas? Pues de esa manera funciona. Y obviamente pues la investigación criminal pues se complica porque yo no tengo necesariamente un niño el cual yo puedo fotografiar diario y obviamente mandar esa foto para permanecer en el grupo. Así que son bien creativos y obviamente la investigación criminal pues es mucho más cuesta arriba que una investigación de narcotráfico, ¿verdad? Poniendo el efecto también emocional para nuestros agentes y nuestro equipo multidisciplinario. Mm-hmm. Escuchando eso, digo, recientemente salió una película, Sound of Freedom, que hubo muchas críticas de muchos grupos diciendo o desprestigiando la producción de la película, diciendo que eso no era real, que las cosas no ocurren así, que eso fue una falacia, un mito, que los productores, bueno, de todo. Aquí en Puerto Rico la pasaron, ¿verdad? La pasaron por los cines, pero también fue bien limitado. Hubo sus críticas, porque muchas personas decían que eso no era real, que esto eran los conservadores metiendo miedo y exagerando las cosas. Pero eventualmente resulta ser que sí, que las cosas se dan de esa manera. Y yo quisiera preguntarle a usted que está en esto, si en efecto esas cosas ocurren así mismo. O sea, cuando dice, por ejemplo, tratar de conseguir un menor de edad, ¿cómo estas personas tienen acceso a estos menores? Me hace pensar que puede haber, ¿verdad?, esta quizás excesiva confianza de los padres en industrias o en personas que uno da por sentado que quizás son personas serias. Pero también puede darse en un maestro, puede darse en un religioso, un líder comunitario. Sound of Freedom, ¿realmente ocurren así las cosas y la investigación puede ser así de compleja como se ve en la película? Tim Ballard era agente nuestro. El personaje principal era agente con mi oficina. Tim Ballard, yo lo conozco. Yo hice la pregunta, mi gente, yo ni nos habíamos puesto de acuerdo, sí. Yo no Ballard sabía nada, así que nosotros. para mí esto es primicia. Cuando ves la película, él era un agente de HSI, de Homeland Security Investigations. Y la operación que ocurre en Colombia fue una operación real. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que añadirle un poco de drama. Pero la realidad es que esa organización existe, se llama Operation Underground Railroad, OWR. Y ciertamente él es quien la controla y son aliados en las campañas y en la investigación.
con el beneficio de que ellos no son agentes de ley y orden. Porque él renunció a nuestra agencia para irse a trabajar en bienestar en el pro de la niñez del mundo. Para irse de lleno. De lleno. Él renunció a este trabajo. Él renunció a este trabajo y crea esa organización. Y obviamente hacen operaciones donde, ¿verdad? Porque en Puerto Rico a lo mejor es un poco difícil porque la gente, ¿verdad? Entiende que el trabajo, el negociado de la policía lo hace. Y que si de momento ocurre un delito con un menor a esta escala, Puerto Rico va a entrar en una crisis nacional, ¿sabes? Pero tú viajas a el hermano país de la República Dominicana, a Colombia, ¿verdad? Y no sé si has visto las últimas publicaciones de Colombia, donde americanos, ¿verdad? Viajan a esos tipos de países a tener relaciones sexuales con niños. En la República Dominicana tú puedes conseguir un menor de edad por $60. $60 es un tanque de gasolina. $60 es una cena en un restaurante. Así que es relativamente económico. En Puerto Rico nosotros no hemos visto ese tipo de modalidad. Sí sabemos que puede ocurrir, pero no es tan sencillo como tú ir a un área geográfica en Puerto Rico. Que está identificada para eso. Y los ves por ahí en la calle. O sea, no funciona de esa manera porque la realidad es que no, ¿verdad? Gracias a Dios no estamos en ese nivel. Pero es bien accesible. Y esa organización, pues, colabora en las investigaciones y obviamente cuando rescatamos víctimas o sobrevivientes, pues, si necesitamos un cuarto de hotel, pues ellos, obviamente, tenemos una excelente comunicación y nos colaboran porque en lo que yo, ¿verdad? Adquiero una noche de hotel a través del gobierno, probablemente me tardo algunos días, pero ellos llaman, mira tu código y ya tú tienes tu cuarto de hotel. O sea que no solamente con ese tipo de recursos, sino que en efecto esa organización existe. Tiene investigadores. Tiene investigadores y también existe o podría existir esta colaboración de información entre ellos y ustedes. Claro, claro. Obviamente él conoce el trabajo nuestro porque él era un agente. Y obviamente cuando él detecta que hay una alta incidencia, cuando están trabajando alguna investigación, pues obviamente él no tiene poder de arresto, que involucra a las entidades de gobierno de ese país y obviamente a la embajada americana, si entienden que hay ciudadanos americanos consumiendo ese producto. Y obviamente nuestra oficina tiene presencia en sobre 90 países a nivel internacional, así que agentes como yo están en Colombia, no en Rusia, pero por ejemplo en China, en diferentes lugares, Panamá, El Salvador, Canadá, por mencionar algunos. Y obviamente, ciertamente, pues tenemos una colaboración y entonces se involucran nuestros investigadores, ¿verdad? Como personal de apoyo para proveerle las herramientas investigativas de los Estados Unidos. Traigo, ¿verdad? Le hago la pregunta porque con este asunto de la película, lamentablemente, yo estuve en conversaciones incluso con profesionales de la salud mental. Yo estoy en el campo de las profesiones de la salud mental que negaban ese tipo de situación y que negaron la película y que negaban todo. O sea, y para mí era sorprendente que profesionales de la conducta aquí en Puerto Rico con tanta vehemencia negaran, ¿verdad? Este tipo de situaciones que basta con hacer una búsqueda por internet para uno poder, ¿verdad? Adentrarse en investigaciones, entre otras cosas, para darnos cuenta de que en efecto estas cosas suceden y que no es un asunto de conservadores, es un asunto real de violencia a los niños. Así que le hago la pregunta y me sorprende, ¿verdad? Su respuesta, y yo creo que esto es importante para que la gente que nos está escuchando, que está viendo este episodio, sepa que en efecto estos no son cuentos de camino. Estas son cosas reales que ocurren y que de la misma manera hay personas, en este caso son agentes oficiales, que se dedican a la investigación de esto y que en efecto trabajan directamente con este tipo de situación. Y es importante que la audiencia entienda que nosotros como investigadores trabajamos en conjunto con un equipo multidisciplinario. Y ese equipo multidisciplinario se compone de víctimas, profesionales en coordinación de víctimas y testigos, que son los que coordinan servicios, y entrevistadores forenses. Nosotros como investigadores no necesariamente hacemos entrevistas a las víctimas o a los sobrevivientes. Para eso hay un especialista. Ese es el forense, investigador. Esa es la entrevistadora forense, entrevistador o entrevistadora forense. Y obviamente, pues, este tipo de investigación es diferente a todo lo demás. ¿Por qué? Porque conlleva una carga emocional. El grupo con el que yo tengo el honor de trabajar, todos son padres y madres.
Y cuando llegan a su casa tienen niños probablemente de edades similares a las que vieron en esas imágenes, nietos. Así que es una investigación totalmente diferente y requiere que tanto la unidad como la gerencia tenga una sensibilidad ante este grupo de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo un agente que me dice a mí, y probablemente a alguien le va a molestar mi comentario, que se quiere ir a las 3 de la tarde porque entró a las 8 de la mañana y estuvo viendo cientos de imágenes, ¿verdad? Porque cuando se confisca un aparato electrónico, eso va a un forense. Igual tenemos un laboratorio forense en nuestro país que le da servicio a las agencias estatales y federales. Es el más grande de la cuenca del Caribe y ese laboratorio es state of the art. Trabajamos en conjunto con el de la negociado de la Policía de Puerto Rico. ¿Aquí en Puerto Rico? En Puerto Rico. Escuche, o sea eso. Eso es aquí en Puerto Rico. Puerto Rico no tiene que envidiarle nada a los Estados Unidos y a los laboratorios forenses del mundo. Y obviamente cuando esa extracción forense sale, el agente es que se tiene que sentar a revisar todo ese contenido y nosotros tenemos casos donde hay 100,000, 200,000 imágenes y esa gente tiene que estar viendo y marcando eso como evidencia y a veces terminamos con 2,000, 3,000 imágenes. Y si esa gente viene a mi oficina y me dice, ¿sabes qué, Pacheco? I'm done, tengo la mente frita ya, necesito un break. Yo no le puedo decir, no, tú sales a las 5 de la tarde. Y obviamente ese tipo de sensibilidad es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Proyectarle a nuestros agentes. Y yo le digo la cosa, si yo le digo a mis agentes, si hoy tú te levantaste destruido por lo que viste el día antes, me llamas y te vas para la playa. Y yo bregamos de otra manera. Para que puedas respirar, para que puedas recobrar, porque si los tenemos 5 días a la semana inmersos en este tipo de imágenes, literalmente van a perder la salud mental. Así que somos bien flexibles y... Lo estoy escuchando y me estoy haciendo la pregunta. ¿Son ustedes que quizás tienen una sensibilidad y unos protocolos, ¿verdad? El tipo de trabajo los ha hecho ser conscientes de la necesidad, del burnout y todo esto. Pero me estoy preguntando, wow, ¿y la policía? El negociado de la policía, porque sabemos que los policías, sí, claro, la agencia trabaja de una forma distinta. Así que digo, no en balde, tenemos tantas situaciones también en nuestro cuerpo de policía. Yo sé que me desligo un poco del tema, pero escuchándolo, no es imposible que no piense en los agentes de orden público de nosotros en Puerto Rico dentro ¿verdad? Del negociado de la policía. O sea, son cosas que aquí ni siquiera se discuten agentes, lamentablemente. Y los agentes del negociado de la policía de Puerto Rico que están asignados a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores tienen muchos casos. En Puerto Rico, le digo, hay muchos casos, mucha agresión, mucho acto lascivo. Y ese agente tiene que a veces atender 2 y 3 escenas o casos. Y obviamente es uno. Así que son casos que requiere que la agencia tenga sensibilidad. ¿Verdad? El policía tiene la capellanía, tiene diferentes herramientas, pero por lo menos yo estoy orgulloso de poder decirte que mi oficina tiene una política a nivel nacional obviamente también hacemos cada 3 meses un día fuera de la oficina donde obviamente tenemos nuestro retiro y a veces lo que hacemos es diferentes actividades y trabajamos haciendo otra cosa que no sea trabajar procurando la salud mental de nuestros oficiales. Nuestros oficiales no están obligados a trabajar en este campo. Porque yo tengo personas que me dicen, mira, yo no puedo. Y yo tengo que respetar la diversidad porque eso es lo que es, ¿sabes? Es diversidad. Y la gente que llega un día a mi oficina luego de estar 3 años, 4 años en mi grupo y dice, ¿sabes qué? Yo quiero... I'm done. Ya yo he visto demasiado. Necesito moverme. Nosotros... facilitan esa transición. Claro, porque la realidad es que es intenso. Y obviamente nuestros agentes son bien pasionales con este tipo de delitos porque muchos de ellos son padres, madres y obviamente quieren poner su granito de arena. Y a veces se van. Yo, por ejemplo, llevo 20 años de ser agente, 21 de servicio y llevo como 14 años investigando este tipo de delitos. Salí 2 veces del grupo, pero la realidad es que yo pienso que la pasión y la entrega que yo tengo, porque yo soy papá de 3 nenas, me lleva de nuevo al grupo y aquí estamos. Pero ha sido intenso. Esa es pasión mezclado con compromiso, ¿sabes? Sí, a veces... Es una carga que a veces la gente no sabe, pero son cargas que surgen, nacen en el corazón de las personas y aunque la gente busca quizás, ¿verdad? Echarse un poco a hacer otras cosas, uno vuelve a lo mismo porque la carga es demasiado grande. Y hay mucho trabajo y mucha necesidad y nosotros, dentro del programa de prevención que nosotros tenemos, obviamente tratamos de impactar la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes,
para salvar solo a uno. Yo le digo a mi muchacho, cuando usted va a una charla, uno que usted salve, uno, a lo mejor hay 300, pero uno que reciba una solicitud de amistad o una solicitud de que le envíe, de que produzca un pack, ¿verdad? Que son los paquetes de fotos que ellos piden ahora, ¿verdad? Los ofensores y ofensoras. Diga que no, ya nosotros ganamos, ya Puerto Rico ganó. Así que esa es la motivación que yo le doy a los míos. A mí siempre me gusta, soy fanático de la prevención y aún siendo el supervisor, me he mantenido dando charlas porque me gusta que el mensaje llegue. Educando a la población. Sí, y Puerto Rico a nivel nacional, nosotros tenemos 30 oficinas a nivel nacional, a nivel de los Estados Unidos. El año pasado Puerto Rico terminó número 1 en charlas y este año vamos número 1. Nos sigue la oficina de Dallas, que si piensas en Dallas a nivel poblacional es una oficina inmensa. Ajá. Y Puerto Rico le lleva una delantera como de 30 presentaciones a nivel de año fiscal, ¿verdad? O sea que hay un compromiso aquí para que nuestra gente esté bien educada sobre este fenómeno. Es correcto. Y falta más. Tristemente, yo tengo que decirte que si tú me pides una charla ahora, yo te tengo que dar una fecha probablemente en noviembre o el año que viene. Porque yo tengo la responsabilidad de enforzar leyes. Y yo no tengo el personal para decirte, ok, voy a seleccionar 3 para hacer prevención. Y vayan a las escuelas todos los días. O sea, que una charla por la mañana. Los propios agentes que investigan y que son parte son los que tienen que ir a dar la charla. Eso es así. O sea, que sí, y obviamente tiene un agente, yo siempre digo, yo obviamente las doy y las daba. Si tú tienes un agente que tiene que reportarse a las 9:30 de la mañana a una escuela en Caguas, vamos a poner un municipio, Bayamón, Comerío. Ese agente da 2 charlas de 50 minutos. Sale a las 12 del día, almuerza y llega a la oficina a las 1:30 de la tarde. ¿Tú realmente piensas que ese agente va a poder producirte mucho en 3 o 4 horas de turno que le queda? Y obviamente afecta un poco la investigación. Así que tienes que sopesar un poco y obviamente dar charla es una cosa bien drenante. Exacto. Y más cuando estás trabajando con adolescentes, ¿verdad? O niños, niñas que son bastante challenging. Tú poder mantener los lapsos de atención. Así que ciertamente es una labor titánica. Yo entiendo que cuando la gente me da 2 charlas, pues esa gente pues más o menos hizo su turno porque no le puedo exigir mucho. Exacto. Mucho más, sí. Ahorita mencionaste algo y yo siempre tengo esta inquietud o esta interrogante. Aquí en Puerto Rico hay mucha literatura que apunta y las investigaciones que han hecho algunas universidades o alguna persona que estuvieron quizás en el Departamento de Educación o en otros departamentos fungiendo, ¿verdad?, en diferentes posiciones. Ellos aseveran que aquí en Puerto Rico somos un país que es destino, que produce mucho material y que también es puente de tráfico, ¿verdad?, con este asunto de la trata y la pornografía infantil. Pero como que para mí esto se queda como que bien abstracto. O sea, producción. ¿Cómo se da eso aquí en Puerto Rico? O sea, ¿es porque una de estas personas hace algún contacto a través de las redes con un menor de edad? ¿O es que se da en vivo, en la calle, de alguna forma? En los casos que ustedes han procesado, ¿hay de las dos? ¿Hay una más de otra? ¿Qué es lo más que ustedes procesan? ¿Es esta persona que se hace la interacción con el menor a través de los medios de comunicación, de las redes sociales o de lo que sea, o es en vivo? Bueno, yo te tengo que decir que los menos casos que nosotros vemos es esta persona que oculta un teléfono en el baño de un centro comercial. Esos son los menos. O sea, donde hay producción limitada, porque es que tú puedes capturar en un baño. O sea, probablemente, ¿verdad?, un segundo de un área genital, bien poco. Dependiendo de dónde esté el teléfono también. Si lo tienes en el techo, muy probablemente un probador de ropa. O sea, esos son los menos casos que nosotros vemos. Lo que nosotros sí vemos es personas buscando activamente en las redes sociales posibles víctimas. En las redes. En las redes, ¿sabes? Bueno, tú puedes tener un ofensor que conoció la niña en un equipo de deporte, en un equipo de baile, en un equipo, en una escuela, en un equipo religioso, ¿verdad?, en alguna reunión religiosa, donde tenga la accesibilidad a tener los niños, ¿verdad?, bajo su control o dominio. Pero la realidad es que la mayoría de los casos que nosotros vemos es mucha violencia intrafamiliar. O sea, el ofensor o la ofensora está dentro del núcleo. Okay. Y 2, facilitados por las redes sociales. Obviamente, los niños, niñas y adolescentes no tienen necesariamente las destrezas para controlar las redes sociales y mientras más seguidores tengan, ¿verdad? Esto es un fenómeno que vemos. Mientras más seguidores tengas, pues más popular eres. Mientras más
más contenido produzcas, ¿verdad? Más fotos y más cosas tú subas, más rankeado te pones. Y los ves sacando fotos de todo. Se está comiendo qué sé yo, un cereal con el cereal, ¿verdad? Y lo digo porque yo también tengo niñas y lo veo. Así que ciertamente tenemos personas que están buscando. Son ciertamente cazadores de presa, literalmente. Y una vez ven a una persona, empiezan a tratar de llamar la atención. Y muchas veces los adolescentes, sin saber, le siguen la corriente y de momento terminas en un enganche emocional, donde nosotros tuvimos un caso donde la persona comenzaba haciéndose pasar por mujer, solicitándole a las adolescentes fotos de las axilas, porque estaba promocionando o tratando de hacer un negocio, emprender en un negocio de productos de blanquear axilas. Entonces comenzaba por la axila, amiga, mándame una foto de tu axila, y seguía hasta mándame una foto que se vea el pezón. Y una vez lograba obtener la axila con el pezón, ya eran de él. O sea, ya esas víctimas eran de su propiedad. Y obviamente las niñas sentían mucha vergüenza, que es también parte por lo que nos revelan. De no hablar de la situación. Entonces ya esta persona le había hecho todo un perfil, una investigación, se lo voy a compartir a fulano, porque como publican tantas cosas, aquí estoy con mami. Y ya tú sabes que mami la tagueaste, pues tú eres la mamá de fulana. Se lo voy a decir a tu mamá, esta es la cuenta de tu mamá. Y obviamente para que te quiten el celular, para que te regañen, para que te castiguen. Y cuando vienes a ver, teníamos esas adolescentes produciendo manipulación y coacción, porque entonces claro, me tienes que seguir enviando material. Es una sextorsión, es el término, una extorsión sexual donde me tienes que enviar porque si no te voy a publicar. Y obviamente ante el miedo de que mi vagina, mi pene, mi seno salgan en la escuela y que se riegue a través de todo, pues obviamente las tiene literalmente acechadas. Apresadas. Nosotros hemos tenido casos donde las adolescentes y los adolescentes en viajes familiares, en cruceros, tienen que producir, tan pronto llega la próxima parada, en el baño, conectarse y enviar ese material. Y las tienen literalmente aterradas y presas de ese tipo de solicitud de contenido. ¿Y eso es aquí, en Puerto Rico? Eso es Puerto Rico. O sea, obviamente eso es Puerto Rico, eso en el mundo, pero ocurre aquí. O sea, familias puertorriqueñas. Nosotros, ¿verdad? El año pasado terminamos bien altos en el término de rescatar, ¿verdad? De rescatar o identificar víctimas. Y el año pasado, no recuerdo bien, pero le ganamos a jurisdicciones como Nueva York. O sea, nosotros en Puerto Rico, ¿sabes? Esto no es Chicago, esto no es Los Ángeles, esto es Puerto Rico. 100 por 35, 3.3, 3.4 millones de habitantes en nuestro patio, o sea, en nuestras comunidades. Podríamos decir entonces que verdaderamente es una crisis. Claro, en la isla. claro. Nosotros tenemos, obviamente, yo siempre digo a la gente, mire, si usted piensa que cuando usted se acuesta a dormir, su niño o su niña está seguro en las redes sociales, está equivocado. Y el problema es que usted le puede poner, no, Pacheco, yo tengo 4 alarmas, tengo rejas, tengo 4 perros, usted puede tener todo eso, pero ¿sabe qué? El problema está adentro de su casa. Adentro de su casa. Yo pienso que en la medida que nosotros sigamos hablando de estos temas, aunque no son temas agradables y que no son temas que quizás generen muchos likes y mucho movimiento, yo creo que lo mejor que estamos haciendo por nuestro país en educar y en prevenir y sobre todo hablarle a los padres sobre la realidad de este asunto y que los padres puedan sentarse con sus hijos a decirle esto es lo que hay con el celular y con la tablet y esto te va a pasar y tienes que tener cuidado con esto. Y entonces yo conozco de papás que a las 10 de la noche le dicen no, el celular a las 10 de la noche se va conmigo para el cuarto y tú de 10 a 6 o a 8 de la mañana vas a dormir tus horas. Claro. El celular se va conmigo y han hecho, ¿verdad?, lo posible por proteger a sus hijos, porque a veces también los padres dicen, no, ya yo le di la información a mi hijo y ya le está educado, pero que haga lo que le dé la gana, ya él sabe lo que hay. Y no nos damos cuenta que realmente, mientras son menores y viven en nuestra casa y son vulnerables, porque la adolescencia y la niñez son edades de plena vulnerabilidad. Totalmente. El papá tiene que estar ahí porque el de la calle no le interesa un comino las reglas que tú le hayas dado a tus hijos. El de la calle va a buscar, como tú dijiste, va a buscar cazar a como de lugar. Así mismo. Y obviamente la comunicación, nosotros las herramientas que nosotros le damos a la familia es comunicación y supervisión. Y obviamente tú quieres que, ¿verdad?, como debe ser. ¿Sabes? Nosotros como cultura le hemos delegado la orientación sexual a la escuela, a la iglesia, no, a todos, usted menos tiene que hablarle exacto. de sexo a sus hijos en su casa.
Usted tiene que enseñarlo los métodos anticonceptivos, cuáles son las repercusiones de involucrarse en actividad sexual a temprana edad, embarazo. No, o sea, esto tiene que orientarlo. No puede permitir que venga una persona de afuera a darle la orientación. Porque yo tengo... El de afuera viene con sus propios valores. Yo tengo llamadas de interceptaciones de teléfono donde una persona le enseña a una niña cómo masturbarse con un cepillo de pelo. ¿Esa es la educación sexual que ustedes quieren que reciban sus hijos? Porque si ustedes quieren eso, allá afuera hay miles de personas dispuestos a enseñarle ese mensaje. Así que la comunicación, cuando el niño vea algo que no le gusta, que le asuste, el niño, niña o joven, que le cause temor, preocupación, que venga donde usted. Y usted, papá, que me escucha, aunque pueda ser difícil, ¿sabe qué? Respire, pídale a Dios si cree en Dios o busque ayuda profesional, porque en Puerto Rico la hay para manejar ese asunto. Si usted cogió y le barató el celular o la tableta al niño, porque le dije, no te dije que no hicieras esto, lo hiciste, te voy a desbaratar el celular. Sin hablar, sin explicar. Perdió toda la línea de comunicación y el niño nunca más le va a comentar nada. Así que usted respire, llámenos. Nosotros tenemos profesionales en nuestra oficina que le pueden ayudar a manejar las situaciones. Nuestra oficina tiene una oficina que opera 24 horas, 7 días a la semana. ¿Cuál es el número? A través del 787-729-6969. 787-729-6969. Ese centro opera 24 horas, 7 de la semana. Se opera en español y uno de nuestros agentes va a estar disponible para orientarle el día 1 de enero, el día 25 de diciembre, cuando usted le regale esa tableta, ¿verdad? Santa Claus llegue y el niño a las 2 horas se meta en una situación delicada. Nuestros agentes van a estar ahí para ayudarlos. Es el compromiso que nuestra oficina tiene con Puerto Rico. Excelente. Quiero ir cerrando, pero quiero hacer esta pregunta. Considero que es muy importante. Yo, ¿verdad? Atendí casos en mi oficina cuando tenía oficina privada y también compartiendo información con colegas. Sabemos de este fenómeno. En ocasiones, las personas, hombres o mujeres mayores de edad, ¿verdad? Que hacen con su vida lo que les da la gana, consumen pornografía. Y yo personalmente pude ver casos de personas que nunca habían sentido atracción sexuales por niños, no habían tenido problemas en el pasado y de consumir pornografía para adultos terminaron transicionando a pornografía infantil. Te pregunto, esa fue mi experiencia y he hablado con otros colegas que vivieron situaciones parecidas con algunos de sus clientes. ¿Has visto eso? ¿Es algo que en efecto ocurre? Porque mucha gente dice, no, pues eso es un entretenimiento, tú sabes, es un entretenimiento, yo solamente lo veo y ya. ¿Qué me puedes hablar sobre eso? Pues mira, en efecto, una persona puede comenzar mirando pornografía de adultos y empezar a desarrollar una parafilia, ¿verdad? Con moverse a algo diferente. Que en un momento donde un hombre y una mujer sosteniendo relaciones sexuales no le excita de igual manera. Y sigue moviéndose. Y pudiera llegar o desencadenar en que le guste entonces las que son barely legals y le gusta las tiny, ¿verdad? Que tengan cuerpos pequeños. Entonces siguen evolucionando. ¿Qué pasa? Entran en aplicaciones, ¿verdad? Habiendo muchas de ellas donde entran en grupos de pornografía de adultos y de momento empieza alguien a enviar pornografía infantil o material con contenido de abuso sexual infantil y empieza, espérate, ¿pero qué es esto? Y se le introduce una nueva imagen, una nueva cultura, una nueva área de mirar y empieza entonces a moverse en ese sentido. Wow, pero mira, entonces adultos con niños, déjame seguir explorando. Y terminan ciertamente pues atados a ese material con contenido de abuso sexual infantil. Yo lo traigo, ¿verdad? Porque a veces los propios adultos no estamos aware de cómo opera y cómo la pornografía puede echar raíces en la vida de una persona y cómo puede destruir a la persona. Y por eso lo menciono y le hago la pregunta para que la gente que nos está escuchando sepa que este mundo es un mundo no solamente peligroso para los niños, sino que es un mundo también peligroso y destructivo para nosotros los adultos. Correcto. Y obviamente puede crear una dependencia. O sea, usted puede, ¿verdad? Yo lo comparo con la droga, con el juego en los juegos de azar, con el alcohol. O sea, obviamente con la peligrosidad de que obviamente la pornografía adulta es legal, pero ya entonces cuando entras en el material con contenido de uso sexual infantil, pues obviamente estás entrando en un lugar que es ilegal. Y sepa usted, yo siempre digo a la gente que es mejor que lo agarren con una pistola ilegal, con 1 kilo de cocaína en el carro, que le agarren 5 o 6 imágenes de niños, niñas, adolescentes siendo explotados, porque el tiempo de cárcel que va a hacer es más.
es más. Escúchalo bien. Por otro lado, Ale, le quiero preguntar también, vamos a suponer que un adulto que no consume pornografía, o un menor de edad, un adolescente que no consume pornografía, no está expuesto a ese material, pero le llega información o alguien le envía ese material. O sea, ¿qué ocurriría con esa persona que no es usuario, que no le interesa ese mundo, pero que le llega esa información? ¿Qué puede hacer esa persona? Esa persona se metería en un problema por recibir ese contenido que no pidió y que no buscó. ¿Qué debería de hacer en caso de que sea expuesto, ¿verdad?, con ese material? Es una excelente pregunta, y esa pregunta me la hacen mucho cuando estamos dando el programa de prevención. ¿Verdad? Tenemos aplicaciones de mensajería instantánea donde no te pide permiso para empujar en tu celular, ¿verdad? O meter en tu celular una imagen, un video. ¿Verdad? Porque cuando mi mamá me envía fotos de sus gatos, no me dice, doña Melba, te está mandando la foto de una foto, ¿la quieres aceptar? Sí o no. Simplemente yo abro, mira el gato. De igual manera, un fulano que entra en un grupo, a veces la gente lo meten en grupo que ni siquiera sabe que están, y de momento lo pones en silencio, o lo pones en, ¿verdad?, en mute, y de momento hay personas enviando ese contenido, y de momento nosotros arrestamos a uno de esos 200 que estaban en ese grupo, y un mes más tarde te tocan tu puerta porque el número tuyo de celular estaba en ese grupo. ¿Y qué yo voy a pensar como investigador? Que eres parte. Que eres parte. A lo mejor no participabas, pero de momento, ¿qué pasa? No tenías la aplicación, no habías puesto el ajuste donde no se grabaran las fotos en tu celular, ¿verdad? Porque hay un ajuste donde tú puedes prohibir que lo que te envíen se pase a tu carrete, ¿verdad? A tu galería. Así que ciertamente tienes eso en tu celular. Estás poseyendo material con contenido de abuso sexual infantil, que es un delito. Un delito que te puede poner en la cárcel de 0 a 10 años. Claro, pero cuando yo hago la investigación forense en tu celular, y cojo el tuyo como ejemplo, en el celular de la persona, voy a ver que la persona no participaba, no lo vio, porque en nuestro reporte forense podemos ver cuándo lo accesó, cuántas veces lo ha visto. Así que vamos a ver que eso entró ahí, tú nunca lo accesaste, la persona nunca lo accesó. Así que no hay más. Estas personas son colectores. Estas personas piensan que tú coleccionas cualquier cosa, imanes cuando vas de viaje, shot glasses, lo que tú quieras coleccionar. Y de momento tú tienes un imán de un lugar donde visitaste que está bien viejo, bien feíto, o un shot glass que ya está todo desmerecido, pero ¿sabes qué? Esa es parte de tu colección y tú no lo vas a botar, por más feo que esté. De igual manera, estas personas, cuando vamos a las órdenes de allanamiento, vemos cientos de imágenes y videos. O sea, estas personas no tienen 5 o 6 imágenes. Estas personas tienen cientos, miles de fotos y videos. Así que son coleccionistas, y obviamente yo puedo determinar a través de un examen forense esta persona no estaba en este mundo. Esta persona, ¿Debería de esa persona entonces reportar? Claro, si es un menor de edad, si es un adolescente que me enviaron esta foto, tal cosa, ¿debería de reportar independientemente? Importante que no lo reenvíe. Pues porque vemos en muchas escuelas, pues lamentablemente salió la foto de un menor. Pues miren, siguen pasándoselo entre los adolescentes. Bórrelo y repórtelo. Repórtelo a las autoridades escolares, un adulto de confianza, a la policía, a nosotros, nos puede reportar el Departamento de la Familia, porque la realidad es que de esa es la manera que nosotros podemos de alguna manera minimizar el que se expongan este contenido a las demás personas. Así que reportarlo si es un adulto igual. Si lo borraste o te quedaste con él porque estabas en el ajetreo del día, te arriesgas a que por la mañana, a las 6 de la mañana, nuestras guaguas estén frente a tu casa. Y de momento vamos a trabajar la escena como si usted fuera un ofensor o una ofensora. Claro que la investigación va a resultar que no, porque vemos caso a caso, que a lo mejor yo voy a encontrar en su celular 3 fotos que compartieron en ese chat que usted lo tenía en mute por 2 semanas. Pero la realidad es que es traumático usted recibir la visita nuestra, ¿verdad? En su casa a las 6 de la mañana. Es un poco difícil. Así que tenga mucho cuidado. Le pregunto también, Pacheco, esos son adultos, pero yo he visto, y hay literatura que nos está apuntando, y aquí en Puerto Rico también he hablado con algunos colegas, que ellos están viendo cada vez con más frecuencia menores de edad involucrándose en conducta sexual de alto riesgo y también en pornografía infantil y generando pornografía infantil con menores, siendo ellos menores, con menores de 3 o 4 años por debajo de ellos. ¿Han trabajado ustedes también casos de menores que son los que están produciendo pornografía infantil? Bueno, es importante señalar, yo siempre le digo a las personas, detrás de cada foto y cada video hay una historia. El investigador es responsable por aprender o descubrir esa historia. Porque si nosotros nos tomamos una foto aquí hoy, detrás de esa foto hay una historia, ¿verdad? No simplemente la foto está ahí por lo que pasó. Pero ciertamente sí hemos tenido casos donde algún menor puede
autofotografiarse y transmitir el contenido. Ciertamente lo trabajamos con el negociado de la Policía de Puerto Rico. Nuestra oficina trabaja. Yo tengo agentes como Task Force asignados a mi grupo. Así que tenemos la alianza, ¿verdad? Donde trabajamos en conjunto y tenemos policías que son los que manejan. Yo no trabajo casos donde los menores... Son menores. Eso se le refiere al negociado de la Policía de Puerto Rico. Ok. Pero existen esos casos. Sí, hemos tenido casos. Sí. Igual donde los noviecitos se comparten. O sea, somos novios, nos amamos, tenemos 15 años. Obviamente las hormonas están ahí. Estamos ¿verdad? Aprendiendo sobre la sexualidad. Pues pensamos con estas conductas sexuales. Nos dejamos, pero yo tengo tus fotos. Y obviamente, ¿verdad? Ahí pues pudiera haber una situación de violencia, ¿verdad? De género o también de extorsión o simplemente de distribución de material con contenido de abuso sexual infantil. Así que esto tiene muchas ramificaciones. Demasiadas. Y las menciono para que la gente que nos está escuchando, como dije al principio del programa, esté consciente de todo esto. Y a veces pensamos que los menores de edad pues, son menores de edad. Ojo, que están ocurriendo abusos de menores de edad con niños menores, ¿verdad? Con otros niños que están por debajo de ellos en edad. Así que no podemos ser ingenuos de que estas cosas no están sucediendo en Puerto Rico. Así que, Alex, de verdad le agradezco muchísimo que haya sacado de su tiempo, que la agencia haya estado dispuesta a ser parte de este esfuerzo de educación y de promover verdadera salud dentro de, ¿verdad? Nuestra sociedad. Le agradezco muchísimo. Si quiere dar algunas palabras de cierre a esa gente que nos está escuchando, a los papás, a los propios adolescentes. A lo mejor hay un papá que dice, ven acá, tú vas a escuchar este programa. Que se sienten con los niños y los adolescentes y le hablen del tema, porque es importante. Nosotros promovemos, ¿verdad? Cuando un niño está enfermo, lo ayudamos al doctor. Pues nosotros debemos prevenir, ¿verdad? Ese tipo de situación y evitar que nuestros adolescentes o niños y niñas se involucren en este tipo de situación tan terrible. Los niños y las niñas nunca van a ser responsables de lo que pasó. Siempre es el adulto el responsable. Así que papá que me escucha, a lo mejor le diste 30 veces, no se saque fotos, pero lamentablemente sucede, piensa que el niño no fue culpable. Gracias por la invitación. Nuestra agencia tiene un compromiso genuino con Puerto Rico de educar y prevenir. Y si usted que me está escuchando tiene un podcast en Vieques y usted quiere que nosotros lleguemos a Vieques, nosotros vamos a llegar a Vieques. Y vamos a hacer lo mismo en donde sea. Porque nosotros queremos promover que la niñez en Puerto Rico sea una niñez segura y que mis niñas crezcan en un ambiente seguro dentro de lo que es Puerto Rico. Así que gracias y siempre a sus órdenes. Gracias. Así que, mi gente, por favor, este programa, yo no suelo pedirles que compartan mis programas, pero yo creo que este programa amerita que usted se siente, lo escuche, tome nota y lo comparta. Lo comparta con familiares, con amigos. Si nosotros realmente queremos un Puerto Rico saludable y sano y un Puerto Rico libre de traumas, nosotros tenemos que comenzar a tomar en serio la niñez y la juventud y tenemos que comenzar a tomar en serio el asunto de la prevención y de hablar de estos temas de sexualidad y de los riesgos que abarca la sexualidad con franqueza, con la información correcta, pero sobre todo siendo deliberado y consistente en el esfuerzo. Así que les agradezco muchísimo por estar conmigo en otro episodio más de Elian Verónica y nos vemos en un próximo capítulo para seguir discutiendo temas sociales y de interés que espero que sean parte de echar para adelante a nuestra isla y que nos ayude a ser mejores puertorriqueños. Gracias.